27 misterios de Cuba, aún sin resolver. El 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón vio por primera vez Cuba y la describió como la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Cuba era hogar de los taínos, cibonoyeses y guanajatabeye, antes de la llegada de Colón. El 16 de noviembre de 1519 se fundó La Habana, convirtiéndose en uno de los puertos más poderosos del Imperio Español. Allí era el paso de la riqueza que se transportaba de América a España. Cuba es hogar del zunzuncito, una hermosa especie de colibrí que mide de 5.5 a 6.1 centímetros, siendo de las aves más pequeñas del mundo. Cuba es el sitio con más autos clásicos del mundo, ya que mantiene una gran cantidad de autos estadounidenses clásicos de la marca Ford o Chevrolet de la década de 1950, los cuales les llaman almendrones. Pero, ¿qué misterios esconde Cuba? Estructuras misteriosas, religiones emergentes, fósiles de hace millones de años y tesoros de piratas. ¿Y cuáles más son los misterios que se esconden en esta hermosa isla? Número 1. El misterio del Megalochnus rodens, o perezoso gigante. ¿Cómo llegó a la isla y por qué se extinguió? Uno de los enigmas más intrigantes de Cuba es el Megalochnus rodens, un perezoso gigante que habitó la isla hace 30 millones de años. Este animal, exclusivo de América del Sur, podía llegar a pesar más de 200 kilogramos y se desplazaba tanto en el suelo como en las copas de los árboles. Se desconoce cómo llegó a la isla. Lo sorprendente es que su extinción está envuelta en un gran misterio. Aún se cree que desapareció tras la llegada de los primeros humanos, hace unos 6.000 años. Algunos fósiles sugieren que coexistió con ellos durante siglos. Restos óseos en cuevas indican que fue cazado por aborígenes, pero no hay consenso sobre si su extinción fue causada por el cambio climático o la caza excesiva. Los esqueletos que fueron descubiertos por el Dr. Carlos de la Torre y Huerta se encuentran en dos lugares diferentes. Uno es el Museo de Historia Natural de Nueva York y el otro es el Museo de Cuba, lo que la hace la pieza más valiosa en exposición. Número 2. El tesoro del pirata Drake podría estar en Cuba. La leyenda del tesoro del pirata Francis Drake sigue siendo uno de los grandes misterios del Caribe. Se dice que, tras incendiar y saquear ciudades españolas en el siglo XVI, Drake ocultó un enorme botín en algún punto de la región. Cuba figura como uno de los posibles escondites, aunque nunca se ha comprobado. En 1998, una expedición norteamericana detectó grandes cantidades de metal mediante satélites en el archipiélago Juan Fernández, Chile, lo que reavivó la idea de que el oro podría haber sido dividido, con partes del mismo escondidas en Cuba. La ausencia de pruebas físicas no ha apagado el interés por este misterio. Esto ha motivado a continuar las búsquedas de este misterio y mantiene viva esta intrigante historia. Número 3. Ciudad sumergida de Cuba. ¿Es la Atlántida? En el año 2000, una expedición cubano-canadiense descubrió extrañas estructuras submarinas al noroeste de la península de Guanajátabibes, a profundidad de entre 600 y 750 metros. Usando un sonar de barrido lateral, se identificaron bloques de piedra con formas geométricas, como pirámides y cubos, además de una misteriosa placa metálica incrustada en la roca. Las teorías sugieren que podrían ser los restos de una antigua ciudad, asociada incluso con la legendaria Atlántida. Sin embargo, algunos científicos consideran que estas formaciones podrían ser fenómenos naturales causados por deslizamientos o erosión. A pesar del interés internacional, las investigaciones se detuvieron en 2005 por falta de recursos. Hoy el misterio persiste, sin aún poder responder la pregunta de que si es obra de la naturaleza o de una civilización perdida. Número 4. El arte rupestre en Cuba. ¿Quién lo hizo? El Parque Nacional Viñales, en Cuba, alberga un valioso patrimonio de arte rupestre, distribuido en 9 estaciones, con 78 pictografías y 41 petroglifos. Este registro es parte de un esfuerzo por documentar y proteger el arte rupestre cubano, liderado por el Grupo Cubano de Investigaciones del Arte Rupestre, GCIAR. Las estaciones se encuentran en cuevas y abrigos con acceso limitado, algunas con importantes valores arqueológicos. A pesar de su relevancia, el arte rupestre ha recibido poca atención en los planes de manejo de áreas protegidas, centrados más en la naturaleza. Este estudio busca integrar la conservación cultural en la gestión del parque,
reconocido como Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO, para asegurar su preservación y valoración como parte del patrimonio cubano. Número 5. El misterio del Cuaternario en Cuba. Gran parte quedó sumergida. El Cuaternario en Cuba, que abarca el Pleistoceno y el Holoceno, las cuales son dos épocas geológicas, esconde enigmas fascinantes. Durante el Pleistoceno, la isla albergó una fauna única hoy extinta, como el Megalocnus rodens, el gigantesco perezoso mencionado anteriormente. También existieron murciélagos vampiros que atacaban grandes animales e incluso humanos, o las imponentes aves rapaces no voladoras, que dominaban la cadena alimenticia y causaban terror entre los perezosos. El final del Pleistoceno, hace 10.000 años, trajo el derretimiento de glaciares, lo que sumergió puentes terrestres hacia Haití y la Isla de la Juventud, y provocó la desaparición de estas especies. Hoy, el Holoceno nos muestra una Cuba conectada con su pasado geológico, mientras misterios sobre su fauna extinta y las razones exactas de su desaparición siguen sin resolverse. Número 6. El misterio de los primeros pobladores que llegaron desde Florida. Los primeros habitantes de Cuba, clasificados por los cronistas y estudios arqueológicos, fueron grupos como los guanahatabeyes, siendo estos los más antiguos, seguidos por los sibonoyeses y los taínos. Estos pueblos vivían en comunidades matrilocales, con una religión animista y culto a los antepasados. Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, encontró a estos pobladores pacíficos y les ofreció regalos como algodón y oro. Sin embargo, los diferentes grupos indígenas de la isla no compartían un lenguaje común. Número 7. Las 5 migraciones con las cuales Cuba se pobló. ¿Cuál era el origen de los aborígenes cubanos? Cuba fue poblada a lo largo de varias migraciones prehispánicas. La primera ocurrió alrededor de 6000 a.C., cuando cazadores paleolíticos llegaron desde el Golfo de México y Norteamérica, buscando animales como el perezoso gigante. La segunda migración, hacia 2500 a.C., trajo pescadores y recolectores desde Mesoamérica y Sudamérica, quienes se asentaron en la costa sur de la isla. La tercera, hacia 500 a.C., fue similar, pero centrada en la costa norte. La cuarta, en el siglo VI después de Cristo, introdujo a los taínos, quienes trajeron cultivos como el maíz y la yuca. Finalmente, la quinta migración en el siglo XV trajo a los caribes, que eran más avanzados y agricultores. Estas migraciones crearon una diversidad de pueblos aborígenes, cuyas raíces aún son un misterio. Número 8. ¿Quiénes eran los guanahatabeyes? Los guanahatabeyes, habitantes del extremo occidental de Cuba, representan uno de los mayores misterios precolombinos de la isla. Su origen se remonta al 1000 a.C., siendo cazadores y recolectores con una cultura distinta a la de los taínos y los sibonoyeses. No utilizaban alfarería ni veneraban semís ni símbolos taínos, y su lengua era incomprensible para los intérpretes de Colón, lo que refuerza su diferencia cultural y lingüística. Aunque se desconoce su origen real, se estima que llegaron desde el norte de América del Sur, o posiblemente del área de Belice. Su población inicial rondaba los 100.000 individuos, pero fueron desplazados y reducidos tras la llegada europea. Número 9. ¿Quiénes eran los siboneyes? El Siboney, también conocidos como Siboney con C, fueron uno de los pueblos aborígenes que poblaron Cuba antes de la llegada de los españoles. Su nombre significa habitantes de cuevas en taíno clásico, reflejando así su forma de vida en cuevas y zonas costeras. Se asentaron principalmente en el occidente de Cuba y la parte occidental de la Española, diferenciándose cultural y étnicamente de los guanahatabeyes y los taínos orientales. Estos llegaron a la isla alrededor del 2000 a.C., provenían de Centroamérica y Sudamérica. Entre sus prácticas tenían la pesca, la caza y la recolección. Desarrollaron una industria lítica avanzada, con la creación de herramientas y objetos ceremoniales como hachas, morteros y esferulitos. Aunque su lengua exacta sigue siendo un misterio, su cultura quedó marcada en la historia de Cuba, siendo arrinconados y extinguidos tras la llegada de los europeos. Número 10. El modo de vida de los aborígenes. Como vimos anteriormente, se clasifican en 3 grupos: guanahatabeyes, siboneyes y taínos. Estos pueblos llegaron en varias migraciones desde el continente americano, trayendo consigo costumbres como la agricultura, la pesca y la alfarería, las pictografías en cuevas, las ceremonias llamadas areitos y la práctica del juego batos son algunas de sus contribuciones culturales. Sin embargo, aún quedan preguntas. ¿Cómo lograron esas migraciones marítimas en canoas rudimentarias?
¿Qué secretos guardan las cuevas con sus simbologías? ¿Y qué relación había entre los distintos grupos indígenas? Aunque se han hallado restos arqueológicos, las respuestas definitivas sobre sus creencias, rituales y desaparición siguen siendo un misterio. Número 11. Cuando Cristóbal Colón llegó, había 300.000 indígenas. Cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba en 1492, la isla albergaba cerca de 300.000 indígenas, distribuidos en diferentes grupos con niveles diversos de desarrollo sociocultural. Los Guanajatabeyes vivían de la pesca y la recolección. Le seguían los Siboneyes, cazadores con instrumentos de piedra, y finalmente los taínos, agricultores avanzados que cultivaban yuca para elaborar casabe. Colón quedó maravillado por la abundancia natural y la hospitalidad de los habitantes, quienes ofrecían algodón y oro a cambio de objetos simples. Durante su segundo viaje notó la diversidad lingüística, ya que los indígenas del este no comprendían a los del oeste. Número 12. Los taínos que habitaron Cuba a la llegada de Cortés. En el siglo XVI, cuando Hernán Cortés llegó a Cuba, la isla estaba habitada por los taínos, una cultura indígena con un profundo vínculo espiritual con la naturaleza. Estos habitantes practicaban la agricultura, cultivando maíz, yuca y tabaco, esenciales para su supervivencia y rituales. Los taínos vivían en bohíos, estructuras circulares hechas de madera y palma, organizados en aldeas lideradas por caciques. Sus creencias giraban en torno a deidades como Yucaju, dios de la agricultura, y Atabey, diosa de las aguas. Aunque Cortés pasó por Cuba en su expedición hacia México, el contacto inicial con los taínos fue breve, pero dejó una huella devastadora. A pesar de esto, aún se conservan restos arqueológicos y tradiciones taínas que revelan su enigmática cultura, de cómo vivían y cómo resistieron al impacto de la colonización. Número 13. Los semí. Los semíes eran figuras esenciales en la cultura taína. Representan deidades, espíritus ancestrales y fuerzas naturales. Elaborados en materiales como madera, cerámica, hueso y piedra, estas esculturas variaban desde formas antropomórficas hasta animales. Eran utilizadas en rituales de sanación y adivinación. Los taínos creían que los semíes alojaban poderosos espíritus, por lo que eran honrados con ofrendas de alimentos. Algunas esculturas incluso contenían restos humanos, como cráneos de caciques, fortaleciendo así el vínculo espiritual con sus ancestros. Entre las más destacadas estaban los trigonolitos, piedras talladas en forma triangular con rostros esculpidos. A pesar de la destrucción causada por la colonización, varios semíes sobrevivieron y hoy se exhiben en museos de Europa. Número 14. El ataque de Jacques de Source a La Habana en 1555. Este pirata francés, apodado el Ángel Exterminador, lideró un ataque brutal el 10 de julio de ese 1555, saqueando y quemando la villa junto a 200 hombres. Aunque algunas fuentes varían sobre el número de naves, la falta de defensa facilitó la toma de la ciudad. Source esperaba encontrar grandes reservas de oro o exigir rescates, pero se marchó con las manos vacías. Su devastador paso impulsó a la corona española a construir fortificaciones, como el Castillo de la Real Fuerza, El Morro y San Salvador de la Punta. Número 15. El Niño del Diente Largo. En las noches de tormenta, la leyenda del Niño del Diente Largo acecha los montes de Cuba. En esta historia se cuenta que un jinete, bajo un aguacero implacable, escuchó un llanto proveniente de un matorral. Al acercarse, encontró lo que parecía ser un bebé abandonado. Sin embargo, al intentar calmarlo, la criatura habló con una voz espeluznante. «Ya tengo dientes para comer». Al descubrir su rostro, el jinete quedó horrorizado. No era un niño, sino un ser con ojos rojos hipnotizantes y colmillos largos. Aterrorizado, lanzó al monstruo y huyó, pero en su camino encontró a un extraño encapuchado que le advirtió sobre el peligro del puente. Al contarle su experiencia, el hombre reveló 2 colmillos idénticos. Al día siguiente, el jinete desapareció sin rastro, alimentando la creencia de que algo siniestro lo acecha en la isla. Número 16. La santería cubana. En Cuba se creó una religión de origen africano influenciada por el catolicismo, nacida del encuentro de culturas durante la época de la esclavitud. La religión se caracteriza por un sincretismo religioso, en el que las deidades africanas conocidas como orishas fueron asociadas con santos católicos, y sus prácticas religiosas incluyen rituales de posesión, música, danza y el uso de hierbas aromáticas y tambores sagrados. Este fenómeno se desarrolló a medida que los esclavos africanos, desarraigados de sus tierras, buscaron mantener sus creencias mientras se adaptaban
a las circunstancias impuestas por los colonizadores. Los sacerdotes encargados de realizar estos rituales comunican a los fieles con los orishas, los cuales son figuras con rasgos humanos, quienes son considerados intermediarios entre los humanos y la divinidad suprema. Estos rituales tienen un propósito de protección, orientación y cura, tanto física como emocional. Además, algunos autores mencionan que los rituales de la santería cubana son muy estructurados y marcan momentos importantes en la vida de los creyentes, desde su iniciación hasta su relación con los orishas a lo largo de su vida. Número 17. La Cueva de Ambrosio, en Varadero. En la península de Icacos, Varadero, se encuentra la Cueva de Ambrosio, que fue descubierta el 27 de agosto de 1961 por los doctores Mario Orlando Pariente y Manuel Rivero de la Calle. Esta cueva de 300 metros de longitud alberga 47 pictografías precolombinas en rojo y negro. Las figuras geométricas y símbolos encontrados son similares a los de otras cuevas cubanas, pero algunos presentan posibles influencias africanas. La cueva posee 5 galerías destacadas por su iluminación natural, como la Sala de Claraboyas, famosa por sus agujeros en el techo, que crean un juego de luces único. También fue refugio de aborígenes, esclavos y posiblemente piratas, alimentando su aura de misterio. Sin estalactitas ni estalagmitas, debido al clima seco, su fauna incluye únicamente murciélagos. Número 18. La momia de Matanzas. La momia de Josefa Petronila Margarita Ponce de León Heredero es un enigma cubano, única en su tipo, criolla de alta alcurnia española. Nació en 1815 y fue descubierta en 1965, tras haber sido momificada en el siglo XIX. Después de haber sido restaurada por el forense Ercilo Bento, quien dedicó años a reparar su cabeza, la momia fue exhibida en el Museo Municipal de Matanzas, en una sala con aire acondicionado para su conservación. Josefa, cuya vida estuvo marcada por la infelicidad, murió de bronconeumonía y su momificación, realizada con bicloruro de mercurio, la hizo inmortal. La historia detrás de su preservación sigue siendo un misterio, con la figura de Josefa recibiendo gran atención, pero también suscitando preguntas sobre su triste destino y las técnicas empleadas en su conservación. Número 19. Babujal. Este es uno de los mitos más conocidos y populares en Cuba, originado en la cultura aborigen Siboney. Este espíritu maligno, visualizado como un lagarto gigante, habita el estómago de algunas personas y despierta un apetito insaciable. Los hechiceros, conocidos como veiques, eran los encargados de expulsarlo mediante rituales con cujes trenzados. A lo largo de los siglos, el babujal se transformó, adoptando características de otros mitos y creencias, como el espiritismo y ritos bantúes. En las zonas rurales, las historias sobre este espíritu fueron transmitidas de boca a boca, quedando profundamente arraigadas. Ha sido representado en la literatura y la televisión, destacando su influencia en la tradición cubana. El misterio del babujal sigue vivo en la cultura popular cubana, alimentado por generaciones de cuenteros. Número 20. Loma de la Cruz. La Loma de la Cruz, ubicada en Holguín, Cuba, es un lugar emblemático que se eleva 261 metros sobre el nivel del mar. Su nombre proviene de la cruz de madera que adorna su cima desde 1790, colocada por el fraile Francisco Antonio de Alegría. Este símbolo religioso dio origen a las famosas romerías de mayo. La cruz ha sido reemplazada varias veces. La actual fue construida en los años 90, tras ser destruida por un rayo. La loma es un destino turístico popular, accesible por una escalinata de 461 escalones o por carretera. En 2015, el Papa Francisco visitó el sitio y bendijo la ciudad de Holguín. Su mística y la historia que encierra continúan fascinando a locales y visitantes. Número 21. La Catedral de La Habana. Se trata de una de las construcciones más impresionantes de la ciudad. Fue construida sobre un terreno cenagoso en 1777, después de la destrucción de la parroquial mayor. Originalmente fue un templo de los jesuitas, hasta que estos fueron expulsados en 1767. La catedral, un ejemplo sobresaliente del barroco cubano, conserva valiosas piezas, como la escultura de San Cristóbal, patrón de la ciudad. La fachada fue diseñada por el arquitecto Pedro Medina y es conocida por sus torres desiguales, un detalle peculiar que la hace única. En su interior alberga frescos, tumbas de obispos y un trono utilizado por 3 papas. También es famosa por haber guardado las cenizas de Cristóbal Colón hasta 1902. La plaza que la rodea conserva mansiones coloniales,
Es un lugar lleno de historia y leyendas. Número 22. Castillo de Atarés. El Castillo de Atarés, construido en 1763 y 1767, es una de las fortalezas más enigmáticas de La Habana. Su diseño hexagonal, obra del ingeniero Silvestre Abarca, forma parte del sistema defensivo creado tras la ocupación inglesa. Curiosamente, nunca entró en combate, pero su historia está marcada por oscuros episodios. Durante la dictadura de Gerardo Machado, el castillo fue escenario de ejecuciones de opositores, razón por la que ganó una sombría reputación. En 1933, fue bombardeado durante un levantamiento contra el gobierno de Ramón Grau San Martín. A pesar de su imponente arquitectura con bóvedas a prueba de bombas y plataformas para 21 cañones, el Castillo de Atarés permanece cerrado al público, sin convertirse en museo. Número 23. El hallazgo de un cementerio precolombino en 1913. En 1913, un hallazgo inesperado sacudió el conocimiento arqueológico en Cuba: el descubrimiento de un cementerio precolombino en el Cayo Guayabo Blanco, dentro de la Ciénega de Zapata. Todo comenzó cuando el ingeniero José Antonio Cosculluela, durante un estudio de campo, escuchó de un campesino historias sobre restos humanos encontrados años antes. Guiado por estas historias, Cosculluela y su equipo excavaron el área y hallaron caracoles, huesos de animales y osamentas humanas, orientadas de este a oeste. El etnólogo Fernando Ortiz y el antropólogo Luis Montané se sumaron a la investigación, descubriendo cráneos intactos, lo que descartó teorías sobre enterramientos de insurrectos o cimarrones. Este descubrimiento confirmó la existencia de los Guanajatabeyes, un grupo aborigen primitivo. Número 24. Extraterrestres en La Habana. En 2019, un sorprendente avistamiento en el municipio Cerro de La Habana desató el debate sobre la presencia de ovnis en Cuba. Grabado por vecinos, el video muestra una bola de fuego en el cielo que, al enfocarse, revela un objeto extraño girando, similar a un platillo volador. Estas imágenes fueron analizadas en América TV Miami por el periodista Juan Manuel Cao y el coronel Octavio Pérez, quien sugirió que podría tratarse de un sistema antigravitacional, posiblemente un avión de espionaje avanzado. Este evento se suma a la creciente ola de testimonios sobre ovnis en Estados Unidos, donde exmilitares han declarado la existencia de restos extraterrestres. Aunque no hay pruebas concluyentes, el avistamiento en La Habana alimenta las especulaciones sobre vida alienígena y el rol de los gobiernos en ocultar información. Número 25. ¿Por qué Cuba era el refugio de Hemingway para esconderse del mundo? El escritor Ernest Hemingway vivió en Cuba durante 22 años. Su residencia, la finca Vigía, cerca de La Habana, se convirtió en su refugio creativo, donde escribió obras icónicas como El viejo y el mar. Hemingway no solo fue un aventurero y escritor mundialmente conocido, sino también un hombre profundamente conectado con Cuba. Su relación con la isla fue intensa, destacando su participación en el Torneo Internacional de Pesca, donde conoció a Fidel Castro. Este encuentro ha generado especulaciones sobre su vínculo con la Revolución Cubana. Además, su famosa frase, "Nosotros los cubanos vamos a ganar", sigue siendo motivo de debate. Hoy, Finca Vigía es un museo, lo que ha preservado su paso por suelo cubano. Número 26. El último secreto de Hemingway. Hasta hace poco, más de 15,000 documentos permanecían inaccesibles, protegidos por el régimen cubano. Este archivo incluye cartas, fotos, libros anotados y borradores de sus obras maestras, como El viejo y el mar, escrito en la isla. Tras años de negociaciones, Cuba permitió microfilmar este tesoro, resguardando los originales en La Habana. Entre los documentos destacan cartas de personalidades como Ezra Pound, fotos de Robert Capa y anotaciones sobre su vida cotidiana. Aunque el acceso sigue siendo limitado, este archivo promete revelar facetas desconocidas del célebre autor y mantiene viva la conexión entre Hemingway y la misteriosa Cuba que tanto lo inspiró. Número 27. Síndrome de La Habana. El síndrome de La Habana es uno de los fenómenos más desconcertantes vinculados a Cuba. Detectado por primera vez en 2016 entre diplomáticos estadounidenses en La Habana, este síndrome provoca síntomas como náuseas, vértigo, dolores de cabeza y sangrado nasal. Con el tiempo se han reportado casos similares en otros países, como Rusia, China, Colombia y Vietnam. Según un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la causa más plausible es la energía de microondas dirigida, aunque también se han considerado factores químicos, infecciosos y psicológicos.
Pese a años de investigaciones, no se ha identificado a un responsable, y países como Cuba, Rusia y China niegan cualquier implicación. El enigma se mantiene hasta la actualidad, dejando así preguntas sin respuesta sobre estos enigmáticos ataques acústicos. Los misterios de Cuba continúan cautivando tanto a investigadores como a curiosos. Cada uno de estos hallazgos, con su aura de misterio e intriga, refleja la profundidad cultural e histórica de la isla. Aunque muchas preguntas aún permanecen sin respuesta, lo que alimenta las leyendas que unen el pasado con el presente. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre los 27 misterios de Cuba aún sin resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.